Buenas tardes para todos. La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia, con apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, les da la bienvenida a la conferencia denominada Planeación con enfoque de género. La comisión, en su calidad de órgano articulador de las 5 altas cortes colombianas, asumió la vicepresidencia de Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género de la Red Interamericana de Enlaces de Género de los Poderes Judiciales de América Latina y el Caribe, marco en el cual se ha programado esta actividad de formación dirigida a las y los profesionales que realizan labores de planeación, ejecución y evaluación de las acciones de género implementadas por los poderes judiciales de la región. La conferencia de hoy presentará una propuesta para hacer de la planeación con enfoque de género una herramienta eficaz que asegure el cumplimiento de la política de igualdad y no discriminación en nuestros poderes judiciales. Abordará a su vez mecanismos de planeación estratégica que serán orientadores de nuestro quehacer técnico y operativo en los enlaces de género. Para tratar tan importante temática nos acompaña la doctora Diana Carolina Acuña Quintero, quien es abogada con maestría en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. En la actualidad, lidera técnicamente la instancia de coordinación y gestión del orden nacional del mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género desde el Ministerio de Salud y la Protección Social. Cuenta con más de 12 años de experiencia en temas de educación y derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y es experta en promoción de derechos y prevención de violencias, en particular aquellas motivadas en las categorías de sexo y género y las producidas en contextos de conflicto armado. También es docente e investigadora universitaria y consultora de diferentes agencias de cooperación y entidades gubernamentales. Las inquietudes sobre conexión, registro, evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial en el chat de la transmisión en directo. Allí mismo podrán formular sus preguntas sobre el tema expuesto para que la conferencista pueda responder algunas de ellas. Durante el desarrollo de esta conferencia se compartirá en el chat un enlace con el respectivo código para registrar su asistencia en la plataforma, que sirve para la validación y certificación posterior a quienes nos acompañen el 100% de esta charla. Al concluir la actividad, también se habilitará la respectiva evaluación para recibir su valoración. Doctora Diana Carolina Acuña, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida y tiene el uso de la palabra. Doctora Hilda, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar para mí con ustedes en esta tarde y poder compartir un ratico y que conversemos un poco sobre la planeación con enfoque de género y, como lo decía hace un momento la doctora Hilda, la importancia de convertir esta herramienta de planear con enfoque de género en una herramienta viva que nos oriente todas las fases de ejecución de los proyectos y de los planes que implementamos desde pues, nuestro quehacer en las diferentes áreas en las que trabajamos. Entonces, yo voy a compartir un momento mi pantalla para que podamos dar inicio a este ejercicio. Entonces, vamos a conversar un ratico, como les decía, sobre la planeación con enfoque de género y su importancia como herramienta para efectivamente todos los ciclos de los proyectos y de las acciones que implementamos. Entonces, vamos a empezar, pues, por decir que en los procesos de planeación, o sea, todos los procesos en donde tenemos una intervención, una acción, un proyecto, tenemos que hacer un ejercicio de planeación. Esa planeación es esa primera fase que tenemos en los ciclos de la gestión pública.
Normalmente asociamos mucho el concepto de planeación con tiene que ser para una política pública y pues sí es dentro de las políticas públicas, pero también, digamos, de todos los planes que hacemos para generar una solución, digamos, a una problemática que se nos está presentando, nuestra planeación para las acciones que realizamos en nuestro día a día. En esa etapa de planeación es donde tenemos la posibilidad de definir y elegir cuáles son esas opciones y esas metas a futuro, también teniendo en cuenta cuáles son los medios y cuáles son como ese paso a paso que debemos pues, realizar para poder lograr esas metas a futuro que nos planteamos. En ese momento de elaboración y formulación de los programas, de las estrategias, es en el momento en el que tenemos que empezar, yo les digo, en todas las fases de planeación tenemos que incluir el enfoque de género, pero en ese primer momento y en esa primera fase de planeación es importante que tengamos, digamos, primero esa tarea de revisar cómo implementar y cómo abordar el enfoque de género para las acciones que planeamos. Entonces, aquí vamos a unir dos conceptos. Entonces, pues desde la planeación ya entendemos que hace parte del proceso de gestión de la política pública o la gestión pública en general, pero por otro lado, tenemos el enfoque de género. Entonces, ¿por qué es importante y qué es el enfoque de género? El enfoque de género a mí me gusta mucho esta analogía que usamos mucho para el enfoque de género y es como ponernos las gafas violetas. ¿Qué quiere decir ponernos las gafas violetas? Es considerar que los hombres y las mujeres tenemos oportunidades diferentes, que hay unas relaciones diferentes entre hombres y mujeres y cómo nos relacionamos con el mundo, y que hay unos roles que están asociados a nuestro género por la cultura en la que vivimos. Es importante entender que el género es diferente en todos los tiempos históricos y también es diferente y es apreciado de manera diferente en todas las culturas. No es lo mismo ser mujer en Colombia o en otro país de Latinoamérica, que incluso entre países de Latinoamérica los roles que socialmente se nos asignan son diferentes, pero por supuesto que vamos a notar diferencias, digamos, mucho más grandes si pensamos, por ejemplo, en los roles que socialmente se les otorgan a las mujeres que están en la India, ¿cierto? Entonces, el género también es una categoría que debemos analizar conforme y de acuerdo al contexto cultural. Y esos roles y esas diferencias, esas relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, pues hay que apreciarlas para cuando hacemos los ejercicios de planeación. ¿Cómo las apreciamos? Nos ponemos nuestras gafas violetas. Y esas gafas violetas son las que nos permiten, como la persona que está haciendo la gestión de planeación, identificar cuáles son esas cosas que son diferentes entre hombres y mujeres, que afectan de forma diferente a mujeres y hombres, en esas relaciones desiguales que existen y en los roles que socialmente se nos asignan, para poder tomar decisiones estratégicas que nos permitan que las acciones tengan en cuenta esas diferencias y tengan en cuenta esas necesidades diferenciales. Aquí es importante decir como tres cosas que me parecen fundamentales. Una es, los proyectos no son neutrales a género, cualquier tipo de proyecto. Así yo esté planeando el construir un paradero de un bus afuera de una universidad o yo esté planeando un proyecto relacionado directamente, por ejemplo, con derechos humanos, con género, ningún proyecto es neutral al género porque nos va a afectar diferencialmente a las mujeres y a los hombres. Entonces, el ejemplo del paradero del bus, yo diría, pero yo, ¿por qué tengo que planear con enfoque de género un paradero de un bus en una calle? Pues porque resulta que las mujeres tenemos una sensación y una percepción del espacio público diferente, unas condiciones de seguridad diferentes a las que tienen los hombres cuando habitamos o habitan el espacio público. Ponernos las gafas violetas nos permite decir cómo esto o este paradero tiene que tener unas condiciones diferenciales por las afectaciones o por las necesidades o por las condiciones que tenemos las mujeres y que tienen los hombres que van a habitar ese espacio. Por ejemplo, condiciones relacionadas con la seguridad. Entonces, yo al ponerme las gafas violeta digo, bueno, si yo soy una mujer joven que va saliendo al paradero, ¿cómo me sentiría yo si salgo por la noche? Entonces, desde esa lógica pensaría, bueno, ¿qué tipo de iluminación tiene que tener el paradero? Depende de la zona en la que esté ubicada, yo pensaría, bueno, tal vez necesita, no sé, tener información sobre líneas de atención en caso de violencias en el espacio público, o debería tener este tipo de condiciones específicas relacionadas con la población a la que pretende, digamos, impactar los proyectos o las estrategias o los planes. Y desde esa lógica, al ponerme las gafas, me permite ver de forma diferenciada cómo esa estrategia en cualquiera de sus fases puede impactar de forma diferente a mujeres y hombres. También es importante entender que el enfoque de género no es igual a incluir mujeres. Vemos mucho que decimos como vamos a hacer esta acción, digamos, dentro de la rama. Entonces vamos a hacer una acción dentro de cualquier sistema de justicia o dentro de cualquier, decimos, listo, vamos a hacer esta acción que es fortalecer, por ejemplo, a los funcionarios y funcionarias
en determinado tema. Y esto tiene enfoque de género y la respuesta es sí, porque la mitad de las personas son mujeres. O sí, porque vamos a garantizar que el 70% de los cupos sean para mujeres. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Aunque esas son acciones que pueden generar, digamos, que haya mayor participación de mujeres y pueden ser acciones que sí pueden, digamos, contribuir a ampliar la participación, el liderazgo, el empoderamiento, eso no es incluir el enfoque de género, es incluir a las mujeres. Incluir el enfoque de género es pensarnos desde otro lado cómo esa estrategia o cómo esa acción debe incluir algunos temas particulares o debe incluir unas condiciones particulares para que las mujeres puedan acceder en condiciones de igualdad. Entonces, ejemplo, desde nuestro sistema pensamos en una capacitación para mujeres y para hombres en temas, por ejemplo, relacionados igual con nuestro ejercicio dentro del sistema judicial. Incluir el enfoque de género no es incluir mujeres, sino incluir, por ejemplo, horarios en los que las mujeres puedan participar de las acciones y, por ejemplo, son virtuales, porque las mujeres tenemos una carga diferenciada de cuidado en el hogar. O sea, si sabemos que las mujeres tenemos, digamos, ocupamos, y los estudios dicen que ocupamos más o menos un 40% de tiempo más que los hombres en labores relacionadas con el cuidado del hogar. Entonces, si quisiéramos incluir enfoque de género en una acción, por ejemplo, como un ejercicio de formación, pues al ponernos las gafas, lo que nos encontraríamos es que a las mujeres muchas veces no les queda fácil o no nos queda fácil participar en espacios que son programados en horarios en donde, por ejemplo, tenemos acciones de cuidado en el hogar con los hijos e hijas, con personas mayores. Entonces, digamos que esa perspectiva de género es poder como desde ahí observar como cada paso y cada momento, digamos, de las intervenciones, de los programas y de los proyectos requieren de entender cómo es diferente para las mujeres y cómo es diferente para los hombres. Otra cosa que es importante es que todos los sectores pueden incluir el enfoque de género. Esto no es exclusivo de un sector, no es del sector justicia, no solo tiene que ver con violencias, no solo tiene que ver con temas de atención. Todos los sectores, incluyendo, como les ponía ahorita el ejemplo del paradero, puede ser relacionado con el sector de infraestructura, con el sector de seguridad alimentaria, con el sector salud. Todos deben poder, en todas sus estrategias, incluir acciones pensadas desde lo que son las necesidades de mujeres y hombres y las relaciones de poder, pues digamos, diferenciales que hay entre los dos géneros. Que también es importante tener en cuenta, también existen las personas que tienen identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Planear con enfoque de género también nos hace un llamado a entender que las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, o sea, las personas que hacen parte de la población LGBTIQ+, tienen unas necesidades también diferenciales, también tienen unos roles que socialmente se les asignan y también se relacionan de una manera diferente entre ellos, con los otros géneros y con el sistema. Ponernos las gafas de género también nos tiene que permitir entender cómo incluir el enfoque de género relacionado, digamos, con estas personas también. Entonces, ¿qué es planear con enfoque de género? Es poder identificar y es poder sentarnos a mirar después de ponernos nuestras gafas cuáles son esas brechas de género que existen para que hombres y mujeres puedan acceder o puedan participar o puedan disfrutar de ese bien, servicio, de ese proyecto y reconocer cuáles son esos factores que influyen en esa desigualdad para poder apuntarle acciones dentro de la misma estrategia que nos permita eliminarlos, transformarlos o revertirlos. Esto da implementación, digamos, esta planeación da una prioridad a que se tomen medidas que nos permitan eliminar todas las formas de discriminación y que efectivamente nos ayuden a la igualdad real y efectiva. Para esto a mí me parece súper importante el ejemplo que les ponía ahorita, por ejemplo, sobre los horarios. Si yo voy a planear un diplomado, voy a planear un curso que voy a ofertar, digamos, para todas las personas, digamos, del sistema judicial, si yo no me pongo las gafas de género, yo, por ejemplo, no tendría en cuenta los espacios que tienen las mujeres diferente a los que tienen los hombres para acceder a este tipo de contenidos. Ahí hay una brecha de género, de disponibilidad del tiempo para el acceso a la información, para el acceso a lo académico. Si yo planeo la estrategia con las gafas de género, identifico que hay una brecha y trato de reconocer ese factor que está relacionado con el cuidado en el hogar para tratar de eliminar o revertir esa situación y poder plantear, digamos, un horario que pueda acomodarse de manera más fácil a los horarios que tienen las mujeres, teniendo en cuenta su carga de cuidado con sus hijos e hijas o cuidado en el hogar. Entonces, por ejemplo, muchas veces, ¿cómo hacemos planeación con enfoque de género para otros temas? Incluso, por ejemplo, en la distribución de turnos, en la distribución del recurso humano para cubrir tareas en extrahorario.
Si yo estoy, por ejemplo, haciendo ese ejercicio, la importancia de tener el enfoque de género presente me permite a mí identificar que hay una brecha de género en el tiempo que tienen las mujeres en disposición en el cuidado en el hogar y poder coger ese factor y ver cómo lo podemos eliminar, transformar o revertir para generar y para caminar hacia una igualdad real y efectiva. Y esa igualdad real y efectiva es que, por ejemplo, todas las personas, hombres o mujeres, puedan acceder a los contenidos de formación y puedan acceder al ejercicio de formación de manera igual, teniendo en cuenta que hay una brecha de género. ¿Qué nos permite? Pues planear con enfoque de género. Nos permite efectivamente que haya un desarrollo de la equidad de género. No es de lo discursivo, sino es de la práctica real, en el acceso a bienes, en el acceso a servicios, en el acceso a espacios de participación. También la garantía de que haya igualdad y no discriminación, por ejemplo, de las mujeres en el acceso a la administración de justicia y también a los cargos de la judicatura. Acá hay algo que es bien importante y es que muchas veces, y pues como los procesos no se han hecho planeados con enfoque de género, no tenemos, por ejemplo, procesos de concursos para acceso a plazas, para acceso a cargos que estén pensados con enfoque de género. Entonces, muchas veces, no solo en la judicatura y en el sistema de administración de justicia, sino en todos los sectores, empezamos a escuchar de manera recurrente preguntas del tipo ¿cómo? Pues si es una mujer en edad fértil, preguntas que están relacionadas, por ejemplo, con si la mujer está en embarazo o planea quedar en embarazo, si tiene hijos o no tiene hijos, porque hay una percepción generalizada de que eso disminuye, digamos, la posibilidad de que la mujer dé la milla extra o trabaje más, digamos, como en los tiempos libres, porque tiene labores asociadas a su cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando planeamos un proceso de selección de personal o un proceso concursal, es importante que tengamos en cuenta la posibilidad, digamos, como de limitar que ese tipo de preguntas se den dentro de los procesos, de prohibir incluso que ese tipo de preguntas se den dentro de los procesos, porque eso elimina, transforma o revierte el factor que me está generando discriminación. Lo mismo es importante que en toda la actuación y la formación judicial, pues también se introduzca la perspectiva de género. Entonces también yo les decía, esto puede ser para un plan, para un proyecto, para una política, pero también cuando estamos en la administración de justicia, pues es importante que empecemos a entender cómo también la toma de decisiones, por supuesto dentro de los marcos normativos y legales, tienen que tener esa perspectiva de género y tienen que tener, digamos, como esos elementos básicos que me permitan siempre ponerme mis gafas moradas cuando estoy analizando una decisión que afecta a hombres y a mujeres, para identificar cuáles son esos actos que yo debería tomar o cuáles son esas acciones que debería tomar para revertir o eliminar las desigualdades y poder generar, digamos, de alguna forma equidad de género en el sentido, pues no solo formal, sino real y efectivo. Entonces, el proceso de planeación, básicamente, de cualquier, digamos, estrategia, hay muchas formas de hacer este ejercicio, ¿no? Porque puede que yo no esté planeando un ejercicio de un proyecto, pero este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver los ciclos de planeación con diferentes formas, con diferentes pasos. Este es un ejemplo, pero lo importante es que siempre nos preguntemos algunas cosas de las que están acá. Entonces, lo primero es como nosotros arrancamos porque tenemos que montar una estrategia, montar un proyecto, montar una intervención, montar un curso, un proceso de selección, lo que sea que vayamos a planear. Yo lo primero que hago es hacer un ejercicio de identificación de lo que está sucediendo, de la situación o de la problemática. Ahí viene una primera pregunta que me ayuda a guiar la inclusión y la perspectiva de género. También es importante entender que estos son ejemplos de preguntas, pero podemos usar muchas más, ¿cierto? Entonces, lo primero es como cuando yo identifico una problemática, tengo que poder, digamos, de alguna forma, preguntarme y poder como profundizar en si esta problemática o esta situación es diferenciada entre hombres y mujeres, si está impactando diferente a hombres y mujeres. Si esta, digamos, la situación que yo estoy evaluando, revisando, es diferente para las mujeres y es diferente para los hombres. Y aquí pues podríamos hacer el ejercicio también de preguntarnos cómo afecta diferencialmente a otras personas, cómo afecta a la población LGBTIQ+, si tenemos otros factores que componen, porque el ser humano no solo tiene género, ¿no? Cada ser humano está atravesado por muchos factores y entre esos factores está pues lo étnico, está lo cultural, está la edad, está la posibilidad de una persona que tenga una discapacidad. Entonces, digamos como que cuando yo hago esa identificación de la problemática, me debo preguntar temas de género, pero ojalá pudiera preguntarme en general sobre quiénes son esas personas que están inmersas en esa situación y en esa problemática y en la solución misma de ella, y si esa problemática que estoy enunciando
sí se presenta de manera diferenciada entre mujeres y hombres y entre, pues digamos, otras personas. Pero esa es una pregunta clave que nos podemos hacer siempre que nos estemos preguntando algo. Aquí ya viene, pues digamos, como uno empieza a planear, hace la identificación de su problemática o de su situación y da el paso de pensar en posibles soluciones. Entonces uno piensa en soluciones, pero esas soluciones pues terminan convertidas en unos objetivos. Yo lo que voy a hacer son estas tres cosas. Diseñar un curso para funcionarios del sistema judicial relacionado con, digamos, no sé, con planeación. Entonces yo digo, listo, voy a diseñar un curso desarrollado con planeación. Entonces ese es un objetivo. Lo otro es impartir el curso y lo otro es evaluar el curso. Digamos, yo digo, estos son mis objetivos para resolver un tema que tengo que hacer porque no identifiqué que la población que trabaja en el sistema judicial de mi país no sabe hacer ejercicios de planeación. Entonces yo digo, listo, hombres y mujeres se presentan por igual, sí. Pero cuando ya saco las soluciones y las posibles soluciones y los objetivos, sí tengo que preguntarme si los objetivos como los estoy planteando me contribuyen a eliminar desigualdades de género. Entonces ahí es donde yo me tengo que empezar a preguntar si esas soluciones y los objetivos me están efectivamente asegurando no solo que las mujeres y la población LGBTIQ+ quede incluida dentro del ejercicio que voy a realizar, sino también si esas personas van a poder participar en igualdad de condiciones, van a poder participar, digamos, en los espacios presenciales y virtuales. Digamos, si yo lo hago un sábado, yo estoy contando, por ejemplo, quién va a cuidar a los hijos de las mujeres que van a participar en los espacios. Yo digo, listo, no, esto no está contribuyendo a eliminar las desigualdades porque yo hago el primer sábado y el sábado me llegan el 70% de los hombres y el 30% de mujeres. Si uno se empezara a preguntar eso, ¿por qué pasa? Se va a encontrar con, porque esto ha pasado en la realidad, se encuentra con, yo no tengo quien me cuide a mis hijos, yo tengo labores de cuidado de mi hogar que debo hacer los fines de semana, diligencias, citas médicas, lo que sea. Que no digo que no le pase a los hombres, pero pues los estudios de cargas y de uso del tiempo demuestran que las mujeres pues tenemos una carga mucho más alta en el cuidado del hogar. Entonces yo me debo preguntar, listo, estas soluciones efectivamente, me pongo mis gafas, contribuyen a eliminar las desigualdades y ahí yo voy a decir sí o no y voy a poder corregir. O sea, ese es el momento en donde yo tengo que poder corregir y ajustar cómo esas soluciones me van a contribuir a eliminar las desigualdades de género para permitir equidad entre hombres y mujeres dentro de la estrategia que yo esté planteando. Y ahí sí puedo pasar a definir las acciones y los recursos, porque ya dentro de las acciones y los recursos voy a haber tenido, digamos, como un panorama general de qué es lo que yo debería ajustar antes de sacar las acciones, identificando, por supuesto, cuáles de esas soluciones requieren un ajuste en materia de género, que pueden ser, como les digo, horarios, acceso. Esto pensando como en un curso. Ahorita vamos a poner otro ejemplo, digamos, para poder entender un poco más cómo funciona esto. Y ahí ya cuando tengo acciones y recursos, yo ya puedo empezar a planear cuáles son los indicadores que me van a dar seguimiento. Ustedes en cualquier plan dicen, vamos a hacer un curso y en el curso la idea es que participen 30 personas. Esas 30 personas, pues es un indicador de que el curso se hizo, ¿cierto? De que yo tenga aquí, bueno, 30 personas que participaron. Mi meta son 30 personas que participaron. Yo tengo que poder analizar antes de empezar a hacer un monitoreo y seguimiento de mi acción para ver si se cumplió o no se cumplió los indicadores que me den cuenta de que sí hay una disminución de esa igualdad de género. Esa es la forma de medir el proceso de planeación con enfoque de género. Entonces, yo, por ejemplo, en relación con el curso, yo lo que plantearía serían indicadores relacionados con la deserción entre hombres y mujeres para identificar o con la participación activa o con la llegada a los cursos para identificar si efectivamente esa acción diferenciada que yo tomé de cambiar el horario, de generar espacios de cuidado, por ejemplo, sala cuna en el lugar donde voy a dictar el curso, o sea, todas esas acciones que se implementan aquí en la definición de acciones y recursos, para yo poder medir si se impactaron, tengo que generar unos indicadores que sí den cuenta de esa disminución de las desigualdades de género. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, digamos, como en un proyecto un poquito más grande para entender cómo funciona desde otros sectores, pero quiero hacer, digamos, acá una cuña importante, y es una planeación sin perspectiva de género no solo ignora de cualquier cosa, no solo me ignora las desigualdades entre hombres y mujeres y pues puede generar simplemente que pues las mujeres no accedan de la misma forma o los hombres no accedan de la misma forma, sino que también me refuerza e incrementa las desigualdades. O sea, podemos estar generando acciones con daño, podemos estar generando espacios de desigualdad. Entonces, en el ejemplo del curso, si yo no tengo eso en cuenta, yo voy a terminar el curso con de 100 personas, 70 hombres que ahora tienen un curso más que agregar a su hoja de vida y de las 30 mujeres,
que no llegaron al proceso sino la mitad y que tal vez no pudieron inscribirse por los tiempos, pues voy a generar una desigualdad más grande, ¿sí? De la situación inicial. Entonces yo ahora voy a tener un grupo de hombres que sabe planear y un grupo de mujeres que no pudo asistir al curso, porque no incluí en mi planeación la perspectiva de género para entender que las mujeres no iban a poder asistir en los horarios que planeábamos o en los formatos que planeábamos. Y eso lo que hace es reforzar o incrementar la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, una planeación sin la perspectiva de género realmente puede agudizar, o sea, puede empeorar la situación en relación con las desigualdades y pues no nos olvidemos que las desigualdades son las que generan las violencias. Acá hay un paso muy fácil, digamos, como, y puede ser violencia no de llegó y le pegó un puño, sino la violencia no solo es física, hay violencia patrimonial, hay violencia económica, y esa desigualdad que reforzamos cuando hacemos un proceso sin perspectiva de género son las que pues eventualmente nos generan desigualdades tales que generan situaciones violentas. Entonces, pues por eso es tan delicado que cada proceso que hagamos tenga esa posibilidad de planear con perspectiva de género. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Yo estoy planeando que me doy cuenta de una problemática que yo tengo en el sistema que no tiene que ver con sentencias, sino como la gente del sistema, de un tribunal, de una los funcionarios no se llevan bien entre sí. Sí, no se llevan bien entre sí y yo siento que hay que hacer algo desde recursos humanos para generar acciones y estrategias para que se puedan integrar, para que se lleven mejor entre sí. Yo identifico mi problemática y tengo que empezar a entender si esta problemática me está afectando diferente a mujeres y hombres. Y eso porque es importante, porque muchas veces, por ejemplo, en temas de convivencia y temas como de, pues que las personas conviven todo el día trabajando y en ambientes laborales, pueden darse, por ejemplo, violencias, acoso sexual, violencias de género, puede que las mujeres, digamos, no estén tan integradas porque a veces los hombres en sus grupos hacen comentarios machistas, discriminadores, digamos. Yo ya tengo una identificación de la problemática, no se llevan bien, pero yo necesito entender esa problemática, cómo es diferenciada entre mujeres y hombres. Dar ese paso a mí me permite no solo generar un espacio y un bingo para que todo el mundo venga y esté junto y contento y generar unas actividades de integración, sino identificar cuáles son esos factores diferenciales que están afectando a las mujeres que me permiten conducir unas posibles soluciones. Entonces, digamos que con esa problemática yo defino que lo que vamos a hacer son unos espacios de integración, efectivamente, en donde se trabajen temas relacionados con estereotipos de género, ¿sí? Pero también tengo que pensar que esos horarios y esos espacios deben incluir a las familias, porque si no las mujeres no van a poder participar, porque normalmente tienen una carga de cuidado muy alta con sus hijos e hijas o con personas mayores en su casa. Entonces digo, listo, entonces lo vamos a hacer en horario laboral, porque si no las mujeres no van a poder estar. Pues cuando yo digo las mujeres, estoy hablando del colectivo, porque pues habrá unas que no tienen la misma carga de cuidado. Así también habrá unos hombres que tienen unas cargas de cuidado más altas. Esto es como una generalización de lo que sabemos de los estudios, pero por supuesto que cuando hacemos la tarea de cómo se presenta diferenciada una problemática, debemos tener en cuenta que también, digamos, hay casos diferentes entre hombres y mujeres. Ahí paso a los objetivos. Yo digo, mis objetivos son reducir los estereotipos de género, mejorar la convivencia, generar espacios seguros para que las mujeres puedan estar en los espacios y manifestarse de manera tranquila. Y ahí ya me puedo preguntar, ¿estos objetivos que yo planeé efectivamente me contribuyen a eliminar las desigualdades de género? Y digo, sí, porque son soluciones que están pensadas desde las gafas violetas que nos ponemos para pensar si la problemática se presenta de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Entonces, ya con eso y con ese sí me está contribuyendo, puedo definir las acciones. Y las acciones y los recursos, porque, por ejemplo, si yo digo, esto va a ser los sábados, pero va a haber un espacio de cuidado para los hijos e hijas, hay unos recursos que hay que invertir, hay unos recursos que hay que disponer y hay que saber con qué recursos contamos para poder implementar esas acciones que van a ser diferentes si yo cojo el mismo problema y no lo paso por las gafas de género. Si yo cojo el mismo problema y no pienso en lo diferente que es para hombres y mujeres, yo hago una jornada de integración. La pongo un sábado y pues seguramente no me asisten las mujeres porque no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas. Es un ejemplo. Hay muchos otros factores que uno puede analizar. Y ahí para yo medir, digamos, esa acción y el impacto de esa acción, yo efectivamente puedo medir y preguntarme cosas de convivencia y de si ahora se llevan mejor, si hay menos peleas, si hay menos reportes al comité de convivencia. Esos serían indicadores, pero también tengo que poder generar indicadores para medir el impacto de esa acción que acabamos de planear y si eso da cuenta de la disminución de las desigualdades de género. ¿Cómo los puedo medir? Participación de las mujeres, los puedo medir, digamos, en temas de percepción de confianza en el entorno laboral, disminución de denuncias relacionadas con acoso sexual. O sea, como ya puedo identificar unos indicadores que van a ser resultado de esas soluciones que planeé con enfoque de género.
Entonces, es importante que siempre, digamos, nos pongamos nuestras gafas violetas. Existen muchos instrumentos en línea que uno puede, digamos, como identificar en todos los países. Por ejemplo, en Colombia existe un trazador presupuestal de género que permite que en todos los proyectos y en todos los planes uno pueda mirar, digamos, cómo se incluyó el enfoque de género, también para aprender a utilizar la herramienta. Yo siento que esto es como una herramienta de trabajo, es practicar ponernos las gafas violetas. ¿Cómo lo podemos practicar? Pues no solo planeando, también lo podemos practicar en el ejercicio cotidiano de nuestro trabajo en el sistema judicial, de nuestro trabajo en el sistema en el que estemos. Cómo las decisiones que yo tomo en mi trabajo, cómo cada paso que yo doy en mi trabajo, cómo cada servicio que yo presto afecta diferenciadamente a hombres y mujeres. Y desde allí, digamos, empezar a ajustar, porque eso sí permite que caminemos todos, digamos, como hacia el objetivo de eliminar las desigualdades y las brechas de género. Entonces, digamos, esa era una presentación que les quería hacer, pues yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero quiero aprovechar para contestar algunas preguntas y creo que me las están pasando por acá. Entonces, tengo una pregunta que dice, ¿cuándo hacemos consideraciones por género? ¿Cómo hacer para que los hombres no vean esa consideración como una discriminación? Entonces, si entiendo la pregunta, es que muchas veces cuando decimos es que vamos a hacer estas acciones, digamos, diferenciadas para comprender mejor cómo afectan a hombres y mujeres. Muchos hombres me dicen, y a mí me ha pasado mucho, digamos, en procesos colectivos, dicen, pero ¿por qué a mujeres y no a hombres? Pero porque, digamos, a mí también me pasa. Yo soy el que tengo los roles de cuidado en el hogar. Entonces, aquí hay una cosa que es bien importante. Los sistemas que nos permiten evidenciar las diferencias entre hombres y mujeres apuntan hasta el momento y en nuestra cultura y de forma histórica a que hay una desigualdad marcada entre hombres y mujeres. No todos los hombres, no todas las mujeres, efectivamente esto es una realidad, pero sí hay una desigualdad marcada entre hombres y mujeres. Como les decía, por ejemplo, hay estudios que demuestran que el uso del tiempo para las mujeres representa, digamos, una carga mucho más alta de horas del día dedicadas al cuidado del hogar. Y eso, digamos, cómo genera una desigualdad, pues, por ejemplo, para que no haya acciones para el ocio, para la formación académica. Ahí hay una desigualdad de poder que está relacionada con el tiempo, pero ese tiempo hace que haya una desigualdad que genere la imposibilidad de que las mujeres accedamos de la misma manera a recursos educativos, actividades de ocio, a recursos económicos. Entonces, las desigualdades existen, digamos, culturalmente, en sistemas que, pues, culturalmente han sido muy patriarcales. Por supuesto que, entendiendo eso, lo primero que vamos a saber es que sí existe una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Una desigualdad en relacionada, por ejemplo, con techos de cristal, que es un concepto, por ejemplo, que habla de nuestros ascensos y las posibilidades de ascensos laborales que tenemos las mujeres, o la posibilidad de llegar al mismo salario que un hombre. Eso no pasa en todos los sectores, ni en todos los países. Hace unos años acá en Colombia, por ejemplo, había una calculadora de una página web de una revista económica que decía como inserte su carrera, inserte, bueno, el tiempo de experiencia, la universidad, no sé qué, y en un punto decía si usted es hombre o es mujer. Si usted ponía hombre, el salario era 30% más alto que si es mujer. Y esa calculadora guió por muchos años los salarios que ponían las empresas. Eso, por supuesto, genera una desigualdad. Esas desigualdades sumadas en el tiempo, en lo económico, las violencias, digamos, en el 90% de las violencias o el 95% en casi todos los países del mundo, las víctimas que son las mujeres, las personas que son víctimas por violencias en el entorno de la familia son mujeres. Entonces, digamos, como con todo ese bagaje y ese contexto, entendemos que hay una desigualdad. Por eso es que tomamos las acciones para equilibrar la balanza. Ese equilibrio de la balanza nunca está pensado de que las mujeres estén por encima de los hombres, sino que generemos condiciones para acceder de forma igual. Entonces, las condiciones que se generan para acceder de forma igual nos permiten que tanto hombres como mujeres accedamos de la misma manera sin poner ninguno por encima del otro, por lo que los hombres pues de ninguna manera se tienen o deberían sentir discriminados. Si la balanza estuviera igual, no tendríamos que generar acciones positivas o acciones afirmativas para que la balanza se equilibre y las mujeres y los hombres podamos acceder igual, de manera igual a oportunidades y podamos, digamos, de alguna forma ser atendidos en nuestras necesidades. Me gusta este ejemplo. Por ejemplo, si hay un baño, si hay una comunidad en donde hay 30 mujeres y un hombre, y hay un baño, pues ese baño, y no hay baños, vamos a poner un baño, pues por supuesto que el hombre puede acceder a ese baño. Nadie está diciendo que no pueda acceder. Lo que pasa es que lo generamos para mujeres y con las condiciones que las mujeres lo necesitan, porque quien más está en condiciones de desigualdad son las mujeres.
Entonces, digamos que el ejemplo funciona bien para entender que todo lo que genere mejores condiciones para hombres y mujeres va a garantizar que vivamos en equidad. Y esa equidad debería no discriminar a ninguno de los dos, ¿sí? Cuando inclinamos la balanza, que la balanza está inclinada, pues digamos, con las mujeres en unas situaciones de desventaja por muchas razones. Cuando logramos acciones que equilibren la balanza, ninguna de las dos partes debería de ninguna forma sentirse discriminada porque estamos simplemente corrigiendo algo que hace parte de un sistema de opresión. La segunda pregunta que veo por acá es cómo se debe aplicar la perspectiva en el proceso de presupuesto público. Entonces, es importante entender que el presupuesto público está asociado siempre pues, a proyectos, a políticas y a planes. Idealmente, el ejercicio del enfoque de género debería siempre realizarse desde la planeación misma y desde la identificación de la problemática que me va a generar el proyecto, la iniciativa o el presupuesto. Como hicimos ahorita el ejercicio de mostrarles como cada uno de los pasos de un proceso sencillo de planeación. Claro, en la gestión pública puede que los procesos sean más largos, sean más complejos, pero si nos preguntamos, digamos, en cada paso, la afectación diferencial, las acciones que tenemos que implementar, esa misma ruta nos va a llevar hacia el tema de presupuesto. El trazador de presupuesto, el trazador presupuestal de género, que por ejemplo se aplica hace un par de años acá en Colombia, es un buen ejemplo de cómo podemos hacer el ejercicio, como de identificar en dónde está el presupuesto dedicado a género. La parte presupuestal de un proyecto es una parte del proyecto, no es el proyecto, ¿sí? El presupuesto es como otra parte, ¿cierto? Como dónde están los recursos y las acciones. Ahorita yo les mostraba en el circulito que hay una parte en donde yo determino recursos y acciones. En esa parte de recursos y acciones es donde nos debemos empezar a pensar cómo los recursos están contribuyendo a esas acciones que generan acciones diferenciales para permitir que se cierren las brechas de desigualdad y para permitir que efectivamente haya equidad entre los géneros. Pero el proceso presupuestal simplemente es una parte más del proceso de planeación y debe ser visto, digamos, desde la misma perspectiva. Y la última pregunta es cómo definir los indicadores de género. Yo creo que, pues ahorita yo les contaba un poco, digamos, como en el ciclo de planeación, y es después de que yo implemento o cuando estoy implementando la definición de acciones y recursos, yo tengo que poder generar los indicadores que me permitan identificar si las acciones que estoy implementando contribuyen o no a eliminar brechas de género. Como yo ya identifiqué las brechas de género en la parte en donde hago el ejercicio de ver si esto afecta diferencialmente a hombres y mujeres, yo ahí ya tengo una pista de cuáles serían los indicadores que me permitirían pues como señalarme. Un indicador además es eso, es como, ¿cómo sé yo que algo sí está pasando o no? Entonces, ¿cómo sé yo si se está cerrando la brecha de género? Pues, ¿qué la está generando? Entonces, ¿qué está generando mi brecha de género en el ejemplo del lugar de integración? Digamos, la participación, el tiempo. Esos son, digamos, los factores que yo debo tener en cuenta para diseñar el indicador de género. Y ese indicador de género tiene que estar asociado a lo que me está generando la brecha, no a la participación de mujeres. O sea, el indicador de género no puede ser cuántas mujeres participaron, sino el indicador de género tiene que estar relacionado es si las mujeres no participan por el tiempo de cuidado que tienen en el hogar. Entonces, ¿cómo generé yo acciones para que las mujeres efectivamente se incluyeran, que no lo hacían antes en otros espacios en donde no había tenido en cuenta, digamos, esa diferencia y ese rol que tienen de cuidado en el hogar? O sea, como lo que identifico yo en la brecha es lo que yo debo medir en el indicador, no la inclusión, pues digamos, como limpia y participación de las mujeres. Muchas gracias, gracias. Damos un especial agradecimiento a la doctora Diana Acuña por su conferencia en nombre de la Vicepresidencia de Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género de la Red Interamericana de Poderes Judiciales de América Latina y el Caribe, y también en nombre de la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para la vigencia 2022. Gracias a esta valiosa conferencia contribuye de manera directa a nuestro quehacer judicial en la medida que nos permite comprender la necesidad de planear con enfoque de género, lo que implica atender las diferencias entre mujeres y hombres, permitiéndonos identificar las brechas existentes y tratar de eliminar o revertir esa discriminación en los planes y estrategias. Desde luego que la administración de justicia no es ajena a esa necesidad. La planeación de políticas debe ejecutarse con perspectiva de género a fin de garantizar de manera efectiva el principio de igualdad y no discriminación.
La doctora Diana Acuña nos brindó herramientas técnicas, prácticas para realizar la planeación, tomando en cuenta este enfoque diferencial, a partir de la identificación de las problemáticas que es necesario abordar y de posibles soluciones, así como de definición de objetivos y acciones y recursos a implementar, la elaboración de indicadores que también nos permitan un monitoreo y seguimiento adecuado de esas acciones implementadas. Les agradecemos a todos los integrantes de la Red Interamericana de Enlaces de Género de los Poderes Judiciales de América Latina y el Caribe y a los servidores y servidoras judiciales que se conectaron de manera virtual a esta conferencia y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por su apoyo para la realización de esta actividad académica. Gracias a todos y feliz resto de tarde.